Saludos. Dios les continúe bendiciendo. Bueno, aquí estamos en mi break. Yo meditando en estas cosas, más cuando me pongo a escuchar videos, ¿verdad? De personas hablando de escatología. Así que, mire, no va a haber rapto. El rapto es un engaño, no va a haber rapto. La Biblia habla de una segunda aparición de Jesucristo. Una segunda aparición. Él apareció una vez con relación al pecado y aparecerá, dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. No va a haber rapto pretribulacional ni nada que tenga que ver con esa gran tribulación que ya pasó en el primer siglo. Nada de eso es cierto. Es un engaño. Eso está en la Biblia, pero lo han malinterpretado. No sé si lo hicieron con premeditación y alevosía o simplemente son brutitos. Son brutitos. De veras que el creer en la teoría del rapto es no saber de Biblia. No saber ni tener conocimiento básico en la Biblia. No hay rapto. Óyelo bien. No hay rapto. No le sigas creyendo a Garilí, a Gabito Rodríguez, a Eduardo Gutiérrez. No, son unos paqueteros que lo que hacen es haciendo que los pobres viejitos que no saben nada de Biblia y un par de locos más se coman las uñas. Ay, que si Israel, que hay que estar pendiente a Israel, que es el pueblo de Dios. No, todo eso es mentira. Israel no es ningún pueblo de Dios. Ya Israel, el Israel bíblico, ya no existe. El Israel, óyelo bien. Mira las palabras que salen de mi boca. El Israel bíblico ya no existe. No existe. Repítelo conmigo. El Israel bíblico ya no existe. El Israel actual no tiene que ver nada con la profecía bíblica. Repítelo conmigo. El Israel actual no tiene que ver nada con la profecía bíblica. Son como cualquier ser humano que necesita escuchar el mensaje de salvación y depende de ellos si aceptan el evangelio de Jesucristo, si lo ven como el poder de Dios para salvación o lo ven como una locura. Y eso le aplica tanto a los judíos actuales, como a los rusos, como a los africanos, como a los chinos, como los latinos, como los hispanos, como los estadounidenses. O sea, para todos lo mismo. El Israel bíblico no existe y menos es ningún reloj de Dios. El reloj de Dios está en su paciencia, lo que se llama el milenio, la paciencia de Dios, porque 1000 años para el Señor son como un día. Por la paciencia de Dios es que Él no ha tomado la determinación de acabar con todo esto en el día final. El día final, no hay rapto. Mire, vamos a leer aquí. En Marcos 9:35 dice así. Marcos 9:35 dice: entonces
él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Por qué le leí eso? Porque eso, lo que le está dejando ver, es que la palabra postrero quiere decir último. Por eso dice, si alguno quiere ser el primero, primero es el uno, el primero. Si alguno quiere ser el primero, ya sea en grupo, el primer grupo es el grupo 1. Dice, será el postrero de todos, o sea, será el último. Si tú quieres colarte y ser el primero, vas a ser el último. Postrero quiere decir último. Ahora, vamos a leer aquí. En Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Que de todo lo que me diere, ¿para qué? Como discípulos, lo que me diere, está hablando de que todos los que vengan a mí como discípulos, no pierda yo nada, sino que les resucite en el día postrero. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser la resurrección? En el día postrero. ¿De quiénes? De los que el Padre me diere. Yo no sé por qué hay gente que no entiende esto. No sé, no me cuadra. No sé cómo es que no lo entienden. Que está hablando de cristianos. En ese preciso momento, en la oración que él le está haciendo al Padre, está hablando de cristianos. Por eso dice que todo lo que el Padre me diere, no pierda yo nada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Decía Pablo. Dice, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Si el rapto fuese verdad, este texto no encaja con el rapto. Porque el rapto, la teoría del rapto dice que va a haber un rapto antes de 7 años de tribulación o 3 años y medio de tribulación y después el milenio. Entonces, ¿sería ese el día postrero? No. El día postrero es el último día, como les acabé de explicar. El que quiera ser el primero va a ser el último, el postrero. Sino que yo le resucite en el día último. El último día. Si es el último día, ¿qué quiere decir eso? Que después de ese día no van a haber más días porque es el último día. ¿Qué tan difícil es de comprender eso? Entonces, eso no es lo que enseñan los del rapto secreto, ni los del rapto pretribulacional o mistribulacional o posttribulacional o como se llamen. Eso no es lo que enseña la Biblia. Ni rapto antes, ni en el medio, ni después. Eso es falso. Jesús mismo lo está diciendo aquí, que todos los que el Padre me diere, ¿cuándo? A través de la era cristiana. Que todos los que el Padre me diere, yo les resucite en el día postrero. Mire aquí. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, está hablando de cristianos, hablando de cristianos, no que dicen, no, es que va a haber un rapto y una primera resurrección solo para los cristianos y después va a haber otra resurrección para los no cristianos, los condenados.
No, eso no es así. Está torciendo todo. Mire, ¿cuándo van a resucitar los creyentes? ¿Cuándo van a resucitar los cristianos? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cómo no pueden entender eso? ¿Cómo no pueden entender eso? ¿Qué pasa aquí adentro? ¿Qué pasa? Dice el 44, Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque hay dos resurrecciones. La primera resurrección en Apocalipsis 20 es donde se explica esto. Una primera resurrección para los mártires que murieron en manos de Roma. Una primera resurrección para los primeros cristianos que murieron en manos de Roma. Y dice, y los otros muertos no volverán a resucitar, sino después. Y de ese después es que se está hablando aquí. Que sería esa segunda aparición de Jesucristo. ¿Para qué va a aparecer Jesucristo? Para salvar a los que le esperan. ¿Por medio de qué? Por medio de una resurrección y una transformación del cuerpo, como lo dice 1 Corintios 15. Eso va a pasar en el último día. Mira el 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿De quién está hablando ahí? ¿Quiénes son los que comen su carne y beben su sangre en sentido espiritual? Por lo que conocemos como la Eucaristía o la Santa Cena. Son los cristianos. Estos tienen vida eterna. Estos tienen vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Son los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo. Y yo les resucitaré, ¿cuándo? ¿En el rapto? No. En el día postrero, el último día. Después de ese día ya no hay más días. Por eso estoy completamente 100% seguro que te engañaron. Y ahora tenemos otros engañadores. Gabito Rodríguez, Gary Lee, Eduardo Gutiérrez, entre otros. El nieto de Gille Ávila, siguiendo los pasos de su abuelo, enseñando falsa doctrina, porque la verdadera doctrina de Cristo está en Hebreos capítulo 6, donde dice: habrá resurrección de los muertos y juicio final. Resurrección de los muertos y juicio final. No dice resurrección de los muertos, 7 años de tribulación, el milenio. Eso no se muestra así en la Biblia. Eso está en la Biblia, pero no se explica de esa forma. Según la teoría del rapto falso. Mira lo que dijo Marta, lo que había aprendido de Jesucristo. Lo que Marta había aprendido de Jesucristo, lo que Jesucristo enseñaba en el primer siglo. Esto es lo que Jesucristo enseñaba desde el primer siglo. Dijo Marta, cuando Jesucristo fue a resucitar a Lázaro. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Esto de rapto,
a mediados, antes y después. Eso no es lo que Jesucristo enseñaba. Eso no es lo que se enseñaba en el primer siglo. O sea, esto está aquí, estos textos están aquí para que podamos ver la verdad. No le eche la culpa a nadie si usted no pone de su parte, de su esfuerzo para entender esto. No le eche la culpa a nadie porque está aquí mire qué más claro quiere que lo diga. La resurrección de los cristianos será en el día postrero o último día. El rapto es una falsedad. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Quién le enseñó eso a Marta? ¿Quién le enseñó eso a Marta? El mismo Jesucristo. El que lo dijo en los textos anteriores, en Juan 6. Fue el mismo que le enseñó eso a Marta, a María y al mismo Lázaro que estaba muerto en la tumba allí, en el hoyo. No se deje engañar más nada. Sacúdase. Despierte. Despierte. Esta es la doctrina de Jesucristo, de la misma boca de Jesucristo. ¿Le he añadido yo algo? No. Él mismo lo está diciendo. La resurrección de mis discípulos, de mis cristianos, será en el día postrero. En el día postrero. Último día. Último día. Si es el último, es porque después de ese día ya no hay más días. Después de esa resurrección no hay más días, sino que va a haber un juicio delante de Dios. Todos vamos a presentarnos delante de Dios en el juicio. Esa es la obra de Jesucristo. Darnos la oportunidad de un juicio justo. El mismo Jesucristo dijo en Juan, capítulo 5, Juan capítulo 5, verso 28-29, mire. Esto es lo que va a pasar en el último día o día postrero. En el último día o día postrero. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Eso es lo que va a pasar cuando en ese día postrero. Y yo les resucitaré en el día postrero. ¿De dónde? A todos los que están en los sepulcros. Esto no hay que escribir un libro de 400 y 500 páginas para entender esto. No hay que hacer eso, escribir un libro de 7 tomos para poder entender esto que está tan claro como el agua.
Así que dígale no a ese engaño del rapto secreto, de que si Dios no ha terminado con Israel, que Israel es el reloj de Dios. Todas esas mentiras falsas. Así que la Biblia nos aconseja, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Yo le aliento a que no se deje engañar, a que escudriñe las escrituras, para que no sea presa fácil de estos lobos rapaces de hoy en día. Así que hacia adelante. La gloria es de Dios.